Dios nos ha permitido pasar por muchas cosas como familia. Me recuerdo que una ocasión, hablando con nuestro hermano Almaraz, estábamos allá en un hotel en la República Dominicana, en Santo Domingo, y un día estábamos platicando sobre situaciones de diferentes familias, cómo una familia es diferente a otra, cómo una familia puede tener hijos que están muy bien posesionados, que están bendecidos, que no han probado drogas, no han caído en alcohol, no han caído en nada de esas cosas que muchas veces uno no quiere pasar. Y llegando en cierto punto, le he dado testimonio de nuestra familia por el proceso que hemos pasado. Y cómo Dios, hermanos, nos ha permitido vivir, hermanos, experiencias que muchos de ustedes ya conocen y muchas que no conocen. El día jueves, me parece, o el miércoles, fuimos a cenar mi esposa, mi hijo Jonathan y yo. Y ese día mi esposa me confrontó delante de mi hijo. Y tuve que reconocer una área que yo no estaba dispuesto ni quería reconocer. Pero el Señor me pone que ahora yo tengo que compartirlo con ustedes. Porque me pregunto cuántos hijos de Dios quieren la bendición, quieren prosperar, quieren ser bendecidos. Pero no queremos que nadie sepa que estamos en una situación que es penosa y que es vergonzosa y que nos da pena hablar de ello. Y entonces formamos una faeta de que todo está perfecto, de que todo está bien. Y yo conozco los hijos de nuestro hermano Almaraz, son una bendición, los hermanos, sus hijos, hermanos, todos sirven en el ministerio, hermanos, y cuando en ese tiempo, cuando fui la primera vez para Santo Domingo, siempre uno dice, Señor, si mis hijos todos te sirvieran desde pequeños, que no hubieran caído en tantas cosas, en tantas situaciones, tal vez mi vida fuera diferente. Pero el Señor me dice, no, tu vida fuera muy diferente si no hubieras pasado por todo esto. Porque no pudieras entender a aquellos que están pasando por situaciones similares. Cuando en una familia, en un matrimonio no ha habido violencia, cuando en una familia no han salido hijos drogadictos o alcohólicos, entonces cuando viene una persona con situaciones así, tendemos o llegamos a pensar que tal vez están así porque están mal con Dios o porque están pagando algo. Y en el pasado había un pensamiento de que si algo te pasó es porque andas mal. Y muchas veces los pobres hermanos se esforzaban lo más que podían a esconder la situación que estaban viviendo, porque era muy degradante que supieran que tenían un hijo que estaba en drogas. Peor si tenía una posición como pastor. Entonces, hermanos, llegaba el momento donde nomás, pum, tronaba la bomba y se entregaba todo, o había una separación en el matrimonio pastoral, o había, hermanos, un rompimiento en la familia. Hermanos, pero tenemos que entender, hermanos, que aunque ya estamos en Cristo y Cristo nos ha perdonado de nuestros pecados, hay cadenas, maldiciones que tenemos que romper. Hay maldiciones con las que tenemos que terminar, porque hay maldiciones que venimos consciente o inconscientemente, venimos arrastrando. Y aunque hablamos en lenguas, y aunque danzamos, y aunque brincamos, y aunque, hermanos, muchas de las veces vamos al culto 3 veces a la semana, muchas veces no queremos reconocer que traemos una herencia hereditaria de nuestros ancestros pasados. No queremos reconocer que nuestra actitud, que nuestro comportamiento o esas debilidades que traemos en ocasiones, muchas de las veces tienen que ver con maldiciones que no se han roto en nuestra vida.
la forma en que mi esposa me estaba confrontando es porque ya ustedes saben la historia, ¿no? Mi esposa creció en un hogar disfuncional. Ella, cuando nos casamos, pues ella se manifiesta todo eso, el pasado que ella traía arrastrando. Y aunque ya estamos en Cristo, sí, fuimos bautizados y llenos del Espíritu Santo. Yo personalmente en ese tiempo mi esposa pues estaba bautizada, pero no estaba convertida. Y unas veces creemos que porque ya estamos bautizados ya todo se acabó, ya la lucha con el diablo se acabó. No, déjame decirte que ahí es donde comienza la guerra. Y Satanás siempre va a buscar esas áreas vulnerables en nuestra vida, esas áreas débiles donde nos puede atacar una y otra vez. Entonces, hermanos, imagínense con la carga que trae mi esposa, con lo que viene arrastrando desde su infancia. Mi esposa ya les dio testimonio. Ella fue abusada, fue violada desde los 5 a los 9 años. Ya la mayoría saben su testimonio. Se casa con un hombre como yo. Y aquí entran mis padres también. Porque mi padre siempre fue un hombre muy trabajador. A mí me daba tanta compasión verle sus manos cuarteadas, porque él trabajaba en la cantera. Y hermanos, miraba las grietas en sus manos que a veces a mí me daba tanta compasión. Y yo aprendí que él me amaba porque trabajaba mucho y porque él traía el alimento a la casa. Pero desafortunadamente yo nunca miraba que mi padre abrazara a mi madre. Yo nunca miré que mi padre besara a mi mamá. No digo que no la amaba. Y aquí es donde voy a entrar, porque voy a entrar con cosas que parece tan simples y tan sencillas, pero que al final de cuentas pueden traer un rompimiento matrimonial, una infidelidad en el matrimonio. Pueden traer, hermanos, esas maldiciones. Pueden traer que los hijos se sientan sin amor, que se sientan sin, hermanos, que nadie los ama. Y aunque no fue mi caso, pero inconscientemente yo estaba copiando lo que yo miré en mis padres. Entonces, hermanos, cuando yo me caso con mi esposa, para mí decirle, mi hija, te amo, eso solamente existía en las novelas. Mucho menos, I love you. Eso era algo ridículo. Algo ridículo que solamente les pagaban a los artistas para pagarlo en las novelas. Entonces, hermanos, yo era muy frío con mis hijos. Era, hermanos, muy frío. Yo no era expresivo con mis hijos. Entonces, hermanos, llega el momento donde mi esposa decía, tú no nos amas, tú no nos quieres. ¿Por qué no le dices a tus hijos que los amas? ¿Por qué no juegas con ellos? ¿Por qué no los abrazas? Si no me lo dices a mí, por lo menos díselo a sus hijos. Pero dentro de mí yo sabía que amaba a mis hijos y sabía que amaba a mi esposa. Pero había algo que no me dejaba expresarles libremente que los amaba. Son ligaduras, ataduras que no nos permiten expresar cosas que en vez de nuestros hijos necesitan escuchar. Y un día, hermanos, me salí a la medianoche llorando. Y le dije, Señor, ¿por qué soy así? ¿Por qué no puedo expresar que amo a mis hijos y a mi esposa? Yo sé que aquí todos los varones son bien amorosos, bien expresivos y que abrazan a su esposa, la besan delante de la gente, no les importa. Pero gloria a Dios, algunos lo hacen porque lo vieron, lo aprendieron, fue un ejemplo, fue un modelo. Y cuando yo estaba llorando en la cocina, era como la medianoche, de rato me quedé recostado sobre la mesa y vino a mi vida como un tipo de revelación, como un tipo de éxtasis. Y el Señor me permitió ver a mi padre cuando era niño. Mi padre creció sin papá. Como dicen por en el dicho del mundo, su padre solamente llegó y se fue. Mi padre se convirtió casi en el padre de sus hermanos porque mi abuela pues estaba sin esposo. Pero mi abuela era muy recia.
Mi abuela era una mujer que no daba amor, no daba afecto, no daba aprecio. Y el Señor me permitía ver a mi padre, que él crecía. ¿Cómo podía mi padre decirme te amo cuando a él nadie le dijo te amo? ¿Cómo él me podía abrazar o besar y decir mi hijo eres especial, te amo porque eres mi hijo? ¿Cómo podía mi padre tal vez besar públicamente a mi madre cuando él no tuvo esa paternidad, no tuvo ese ejemplo? Y entonces, hermanos, llega el momento cuando Dios me empieza a mostrar a mi padre, hermanos, que él creció sin amor, creció sin afecto. Y eso son maldiciones. Son maldiciones que traemos arrastrando. En ese momento yo le dije, Señor, yo quebranto esa maldición en el nombre de Jesucristo. Yo no la quiero, yo me deshago de ella. Señor, dame la libertad para expresarle a mis hijos que los amo, porque nuestros hijos necesitan escuchar por su padre y por su madre que los aman. Hermanos, yo pude sentir un cambio espontáneo. Ahora el siguiente día yo podía llegar y abrazar a mis hijos y besarlos y decirles que los amaba. Pero no es fácil para muchos eso. Parece una palabra sencilla, pero no es sencilla cuando hay una ligadura, una atadura. Entonces, hermanos, llega el momento donde los hijos no reciben el aprecio, el amor, las palabras que necesitan escuchar. Pero allá en el mundo las comienzan a escuchar por personas incorrectas, por personas que llevan una doble intención. He ahí donde muchos niños son violados y abusados. He ahí cuando les falta el amor del padre, de la madre, es donde las niñas, por ejemplo, una niña que no tuvo el amor de su madre, termina, hermanos, confundida con un espíritu, hermanos, de lesbianismo. Porque ella quería el amor de una madre, de una mujer que fuera su madre. Y como la madre no le dio ese afecto, llega alguien con una mala intención y confunde su mente y son confundidos. Muchos niños lo mismo. Buscan el amor, el abrazo, las palabras de un hombre, pero no porque realmente deseen que un hombre venga y los abuse, sino que quieren ver en ese hombre la figura de su padre. Pero Satanás usa todas esas cosas para acarrear maldiciones. La parte que yo no quería aceptar, hermanos, cuando yo caí en drogas, cuando me hice adicto a la cocaína. Y yo siempre decía a mi esposa, tú porque fuiste esquizofrénica, porque tú los maltratabas, porque tú esto, porque tú lo otro, porque tú aquello. Mis hijos fueron así por tu culpa. Pero tengo que reconocer que yo fui adicto a la cocaína. Mis hijos fueron afectados por las drogas. Y yo, sin darme cuenta, fui el portador de esa maldición. Podemos, hermanos, ahora en Cristo decir, pero ahora me comporto muy bien, pero ahora ya no soy así. Pero tenemos que entender que tenemos que romper el patrón que traíamos arrastrando. Tenemos que romper esas maldiciones, porque los demonios están buscando, hermanos, siempre un lugar donde depositar la maldición que traíamos. Aunque Cristo te perdonó, aunque Cristo te lavó con su sangre, ahora tenemos los padres, los que somos los portadores de la bendición o de la maldición. Somos ahora los que tenemos que encargarnos de romper las maldiciones de nuestros hijos, aleluya, para que se rompa con nosotros, para que nosotros ahora podamos declarar no maldición, sino bendición sobre nuestros hijos. ¿Sabe qué bello ahora que yo veo a mis padres? Los he visto besarse. ¿Están aquí mis padres? A ver, levante la mano. Por ahí están. Ahí están afuera. Pero ¿sabe una cosa? Cuando yo veo a mi padre que abraza a mi madre y la besa, dentro de mí hay una alegría, un gozo, porque digo, wow, mira lo que hizo Cristo, aleluya, mira lo que puede hacer el Señor.
El Señor puede hacer cambios, pero tenemos que llegar a la raíz de muchas cosas. Aquí está mi hija, hermanos, ella cayó en drogas a los 15 años. Y le digo algo más, yo ya era pastor. ¿Cómo? ¿Usted era pastor y su hija en drogas? No solamente mi hija, también mi hijo. Pastor, ¿y qué está haciendo usted ahí? ¿Por qué sigue como pastor? Si mira qué ejemplo le da a la gente. El ejemplo que te puedo dar es de que tenemos que reconocer que tenemos que romper con esos patrones. Porque ahora mis hijos van a ser portadores de la gloria del Señor. ¿Sabe qué estoy declarando, Señor? Así como fui portador de la maldición para mis hijos, lo que me has dado a mí, Señor, venga doblemente sobre mis hijos. Porque dice la palabra del Señor que hace millares de misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Mi hijo va a ser un tremendo evangelista. Así es de que va a ser reconocido entre uno de los grandes evangelistas del Señor. Porque, hermanos, así como fui portador de la maldición, también quiero ser portador de la bendición para mis hijos. Y cuando yo veo a mi hijo, aquí lo veo en el altar, hermanos, déjeme le digo un poquito. Yo sé que aquí, ¿dónde está mi hijo? Ahí está. Ven, hijo, ven, ponte aquí. Gloria al Señor. Sabe que muchos hijos, padre, me estás avergonzando. Pero Dios nos ha enseñado una cosa. Párate aquí, ponte aquí, párate aquí. Voltea hacia allá. Les presento a uno de los más grandes evangelistas del avivamiento, gloria al Señor. ¿Lo pueden creer? Ella estuvo conmigo en Haití, estuvo en la República Dominicana. Usted lo mira con traje ahora. Pero Iglesia de Dios Poder lo miró hace unos años atrás, con pantalones guangos, con camisas flojas y hasta su estilo de, oye, todavía por ahí le quedan algunas cosillas. Pero lo que estoy diciendo es que mi hijo se está esforzando, porque ahora está en el proceso del cambio y él sabe que está encaminado a lo que Dios le va a dar. Gracias, hijo. Esa es la figura que Dios está forjando en él. Pero esa no es la figura que él tenía algunos 2 años atrás. ¿Sabe qué? Le estoy hablando de mi corazón. Le estoy hablando, hermanos. Hay gente que dice, pastor, no diga esas cosas. Usted es el pastor. ¿Qué van a decir? Me vale lo que digan. Si mi familia, si mi esposa y mis hijos vamos a ser el ejemplo de lo que es la vida de mucha gente que no lo quieren decir, pero lo están viviendo. Pero va a haber gente que se va a decir, entonces sí hay esperanza, entonces sí se puede, entonces aleluya. Yo creo que mis hijos, porque el diablo viene y te dice, mira, tu hija va a ser una fracasada, tus hijos van a ser unos fracasados, y el diablo te pone en tu mente tanto eso que tú mismo ya lo crees. Mi hijo hace como algunos meses atrás, hermanos, lo dejaron por muerto. Lo golpearon, lo dejaron tirado. Hermanos, un amigo que andaba con él huyó y la policía circuló el lugar como cuando hay un crimen. Él, hermanos, estuvo inconsciente, totalmente sin responder desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la mañana de otro día. Le pegaron un golpe con algo en la cabeza, en el cerebro. Y cuando él se levantó, hermanos, trajeron los especialistas del cerebro, si iba a quedar bien, si iba a conocer los colores, si iba a conocer a la gente, hermanos, y dijeron, sufrió un trauma en el cerebro, pero está reconociendo todo bien.
Luego viene, hermano, el otro especialista para ver si puede reaccionar con sus piernas, sus manos, y todo está bien. Hermanos, lógicamente el diablo quiere matar un propósito, pero Dios lo tiene en sus manos, como tiene su vida en sus manos, aleluya, porque las maldiciones sí nos afectan, gloria al Señor, y nos traen dolor, y nos traen muchos, hermanos, estragos, pero si estamos en las manos de Dios, vamos a ver lo que Dios tiene preparado para nuestras generaciones. Ese día me recuerdo cuando él se despertó, me dijo: papá, estoy cansado ya de esta vida, estoy cansado de esto. Le dije: qué bueno que ya estás cansado. Entonces quiere decir que estás listo para emprender un cambio. Hermanos, lo que Dios necesita es que en ocasiones uno esté cansado, harto, para comenzar a enfrentar sus demonios. Le quería decir más suavecito, pero tenemos que enfrentar los demonios que traemos arrastrando. Y no es fácil soltarse de esos demonios, hermanos, porque hay maldiciones que tenemos que romper. Amén. Así es de que comienzo, hermanos, con esto, porque quiero que sepan que lo que hemos aprendido de guerra espiritual no lo hemos aprendido de un libro, lo hemos aprendido de en propia carne. Pero ¿sabe lo que hacen las generaciones en Cristo? Hermanos, hermanas, ¿cuántas generaciones son ustedes en Cristo ya? 5 generaciones, mire, 5 generaciones en Cristo Jesús. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Lo que hace en una generación, yo soy primera generación, mis hijos serán segunda generación. Entonces, hermanos, es como un colador. La primera generación tiene que lidiar con todo lo que trae arrastrando. Tiene que lidiar con ese montón de demonios que trae y yo no los quiero. Y pelear contra ellos. ¿Saben qué? Váyanse de mi vida. Está peleando, aleluya. Y nuestra segunda generación van a ser también afectados porque es como un calor. Se van a querer infiltrar. Pero la segunda, la tercera generación ya va a ir siendo diferente porque se va a ir colando menos. Cuando lleguen a cuarta, quinta generación, hermanos, aleluya, ya vendrá un historial de bendición de parte de Dios. Porque las primeras generaciones fueron los coladores, fueron los que retuvieron esas cosas que venían totalmente para destruir. Entonces, necesitamos que comenzar a romper con esas maldiciones hereditarias que traemos arrastrando. Tal vez estés maldecido y no lo sepas. Pastor, yo ya soy cristiano. Tal vez le diga: pero yo ya me fui lavado con la sangre de Cristo. Se pregunta usted, ¿por qué muchos pastores? ¿Por qué muchos evangelistas, aún de los que les llaman o que son apóstoles, han terminado en adulterio? O han terminado, hay un caso de un pastor que tiene una iglesia, mega iglesia, terminó yéndose con un hombre. Fue un golpe tremendo para la congregación. Saber que tenían un pastor que venía arrastrando con un espíritu de homosexualismo. Pero ese espíritu no entró de la noche a la mañana en él. Lo traía arrastrando desde que era niño, tal vez. El problema es que muchas de las veces llegamos a Cristo, nos sentamos en la silla y estamos bien cómodos, hermanos, y no nos damos cuenta que tenemos que lidiar para romper con esos lazos demoníacos que no nos dejan avanzar en Cristo Jesús. Sí, aquí hay ministerios, aquí hay llamamientos, aquí hay dones, pero esa soledad que te cargas, esa ira que traes arrastrando, que tal vez fuera dada por tu padre, por tu madre, por alguien más, no te deja obtener la bendición que Dios tiene para ti. Y está, y es para ti. Pero en ocasiones nos la pasamos más lidiando con nuestra conciencia. Muchas de las veces llegamos a la iglesia o llega la gente a la iglesia, no está pensando tanto en el don, el ministerio, el llamado que tienen de parte de Dios. Llegan queriendo calmar su conciencia por los pecados que cometieron durante la semana.
Y eso es, hermanos, algunos se convirtieron a Cristo y no han dejado de pelear desde que llegaron y siguen arrastrando eso porque no lo han confrontado como debería de ser. Tal vez estés maldecido y no lo sepas. Hay actitudes, óigame bien, hay actitudes o situaciones que se repiten de generación en generación en tu familia. Oh, es que mi padre era muy bravo. Por eso la hermana y el hermano son bien bravos. Sin darte cuenta, traes arrastrando una maldición de tu padre o de tu madre. Y es que yo soy así. Ese es el otro espíritu de engaño. Es que yo soy así. Así me ama Cristo. Te ama a ti, pero no ama tu actitud. ¿Sabes? Muchas de las veces Dios te ha llamado para que seas bendición para muchos, pero tu actitud hace que la gente se aparte de ti. ¿Cómo puedes dar o que la gente venga y tome de tu manantial cuando quieren venir y los golpeas con tus palabras? Los golpeas con tus acciones. Es que yo soy así. No, no, tú no eres así. Es un demonio que vino y quiere hacerte que seas así. Hay actitudes, hermanos, aleluya, que tenemos, que siempre andamos tristes y de repente se suelta llorando y no sabe ni por qué. Y no es el Espíritu Santo. Una ocasión nos tocó ministrar a una mujer, una hermana que tenía como 50 años de edad. Imagínense, un demonio viene desde su infancia hasta que la persona tiene 50 años. Y empezamos a hablar, pero ella dice, es que yo no puedo perdonar a mi papá. Ya tenía años de bautizada. Yo le dije al pastor que yo podía perdonar a todo mundo, menos a mi papá. ¿Por qué? Tuvo que haber algo en su infancia que la marcó y que un demonio vino y se posesionó de ella. Y dice mi padre nos golpeaba como un animal con un cable en la mano, nos marcaba, nos sacaba la sangre. Yo odio a mi padre. ¿Por qué no lo perdona? Ya se murió, pero todavía no lo perdono. Y comenzaba a llorar y a llorar y a llorar. Precisamente por eso empezamos a tratar con ella, porque nos dimos cuenta que en cualquier plática se soltaba llorando. Y cuando llegamos a la raíz, ese llanto era por el demonio que se infiltró en ella. Se llama, hermanos, transferencia de espíritus. Se transfiere a través de algún evento en tu vida. Entonces, hermanos, yo le decía, tienes que perdonar a tu padre y vamos a reprender ese espíritu. Y cuando llegaba y decía, tú repite detrás de mí, yo perdono a mi padre. Y ella comenzaba, y no salía de ahí. Duró como 5 minutos. Dije, vamos a tomar un café mientras que termina de llorar. Casi nos terminamos el café y ella seguía llorando. Ya paró. Ahora sí, diga detrás de mí, yo perdono. Hermanos, era un demonio. Era un demonio que estaba posesionado en ella. Usted puede decir, ¿cómo que un cristiano puede estar poseído? Claro que sí. Claro que sí. Hay esas actitudes, esas maneras que tú consciente e inconscientemente vienes arrastrando. No te das cuenta, pero estás siendo manipulado por un demonio. Ese negativismo que llegas en Cristo, pero no me van a dar el trabajo. No, yo no creo. Él sí puede. Yo no puedo. No te das cuenta que los traes arrastrando porque tal vez en tu infancia te dijeron, tú eres un bueno para nada, no vas a servir para nada. Algunos dicen, alguna madre dicen, me hubiera sentado sobre ti cuando naciste. Una vez me dijo una persona dijo, empezaba a ir y decía, es que a mí mi madre me decía que yo era un injerto del diablo. Le dije, bueno, pues quien te haya injertado es una mentira. Pero cómo la gente viene arrastrando con esas maldiciones, porque el diablo ya les puso en la mente desde, mire, los niños, ¿cuántos de los niños? Mire, vamos a ir sinceros. ¿Quieren escuchar verdades o quieren escuchar mentiras?
¿Qué pasa cuando los niños son pequeños? Comienzan a jugar a papá y a mamá. ¿Alguna vez, alguno de ustedes le gustaba jugar al jueguito de papá y mamá? Con un niño, una niña, jugando con un niño, que yo era la mamá y que tú eras el papá. ¿Mm? Yo jugué. ¿Habrá alguien que jugó aquí? Ah, pensé que nomás. Si se da cuenta, tan inocentes los niños, pero el diablo lo que hace es, se encarga de poner una semilla cuando eres niño. Ahí la deja. Se va y se toma un café hasta que ya eres adulto. Pero como ya puso la semilla ahí cuando eras un bebé, a él no le preocupa porque ya sabe que injertó un demonio ahí, que ya está ahí. Y eso, hermanos, estamos hablando, hermanos, de andarse tocando, de andar, hermanos, meterse en perversidades, aun cuando son niños inocentes. Hermanos, cuando menos piensan, en algunos casos ya hay abusos sexuales siendo niños. O niñas que se meten en un cuarto y se andan besando desde chiquitas. Sin darse cuenta, se le está infiltrando demonio de lesbianismo. O niños que también tienen relaciones sexuales cuando son niños. Primero yo y luego tú. Se infiltra un demonio de perversidad ahí. Y ahora nos preguntamos, hermanos, regularmente, nos decía el hermano Mendoza ayer, regularmente los varones por naturaleza somos los que más batallamos en esa área, porque bíblicamente se da cuenta cuál fue el arma que Satanás ha usado para tumbar los siervos de Dios, si no ha sido el sexo opuesto. Entonces, hermanos, cuando uno viene arrastrando con esas cosas, comienza, hermanos, la morbosidad, viene la pornografía, viene la masturbación, y luego viene, hermanos, ya el deseo de estar con un hombre, con una mujer. Ese es el efecto de la semilla que Satanás sembró cuando eras niño. Después terminas en fornicación. Después, cuando te casas, vienes a Cristo y tú quieres serle fiel al Señor, pero todavía tienes una batalla en tu mente. Es ahí donde luego se culmina el adulterio. Son maldiciones que tiene que poner uno atención a ellas. ¿Cómo que el pastor, que el obispo, que el evangelista, que no lo puedo creer, no puedo creer? ¿Sabe qué? Es que muchas de las veces nos olvidamos que debíamos de haber roto con algo y que estorba nuestro caminar con el Señor. Actitudes, situaciones que se repiten de generación en generación. La abuela fue dejada, la madre fue abandonada y ahora la hija es abandonada, ya dentro del camino del Señor. ¿Qué se espera para las hijas de la que ya fue abandonada en el camino de Dios? Pero ya está en Cristo, usted ya está en Cristo. Déjeme decirle, amado hermano, hermana, amigo que está aquí, si hubo fracaso en 3 generaciones pasadas, tu abuela, tu madre, ahora tú, entonces estoy seguro que Satanás va a buscar a una de tus hijas. Entonces, yo les decía al principio, somos los portadores de la bendición, pero también somos los portadores de la maldición. Entonces tenemos que comenzar a trabajar, para romper con esas maldiciones, para que nuestros hijos ya no sigan siendo afectados, ni nuestros nietos, sino que nuestras siguientes generaciones sean bendecidas y prosperadas por Dios. Aleluya. Yo no sé si entienden lo que les estoy diciendo. Estoy tratando de ser lo más transparente que puedo, porque dijo aquel hombre de Dios, lo que era es, y lo que es, será. No hay cambio. Hay muchas cosas en nosotros que vienen por herencia, al igual que las enfermedades hereditarias. Aleluya, como el diabetes. Personas que tienen diabetes, llega el doctor y le dice, oh, usted tiene diabetes. En su historial, ¿su madre tuvo diabetes?
No, pues que sí. Oh, ¿y su abuela tuvo diabetes? No, pues que sí. Entonces, sin darse cuenta, ya es portadora de una maldición, porque ya va a tercera generación de maldiciones hereditarias, y se pueden romper esas maldiciones en el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto le puede decir amén? Cuando yo nací, nacieron todas las flores. Cuando yo nací, mi madre tenía una enfermedad en la sangre. Y ella comenzó a darme pecho cuando era bebé y me transmitió esa enfermedad. Desde niño yo tenía que llegar un momento donde me convertía en Hulk. Se me hinchaban los labios, unas ronchotas por todo el cuerpo, hermanos, con bolas por toda la cara, hermanos. Me daba tanta vergüenza que me tenía que ir a esconder detrás, hermanos, de una cortina que tenía mi madre allá, porque tomaba algo de azúcar o cualquier cosa, hermanos. Me asustaba y me miraba, de por sí estaba feo, imagínense, y todavía me miraba en el espejo y decía, ¿qué cosa es esto? Me daba vergüenza que la gente me viera cuando estaba así. Tenían que llevar una inyección, me inyectaban y se me bajaba de rato. Hermanos, cuando conocí a mi esposa, ella todavía me alcanzó a ver así. Cuando tuvimos a nuestra primera hija, hermanos, desafortunadamente mi hija venía con esa maldición. Y yo me lamentaba y le decía, pero ¿por qué mi hija tiene que pagar todo lo que yo también pagué cuando era niño? Hermanos, si yo me hacía muchas preguntas, en el camino se hace uno muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué mi hija, si ya estoy en Cristo, ya me bauticé, ya le sirvo a Dios? Pero casi todas las noches teníamos que bañarla de una crema rosita, hermanos, que le ayudaba a suavizar el problema. Y cuando le mirábamos, hermanos, oh my goodness, a mí se me rompía el corazón. Hasta que un día, ya mi hija estaba más grandecita, y le dije, mi hija, tienes que romper con esa maldición. Le dije, vas a repetir una oración después de mí. Y ella tenía que, sería como unos 3 años. Y estábamos orando y le dije, di después de mí, Señor Jesucristo. Y ella me repetía siendo una niña de 3 años. Y llegamos, dije, y ella dije, yo quebranto toda maldición que vino por mi abuela, por mi padre, y en este momento yo rechazo y quebranto esa maldición de enfermedad en el nombre de Jesús. Esa fue la última noche que mi hija tuvo ese problema, porque esas cadenas se rompen, esas maldiciones se pueden anular, cancelar, destruir por el poder de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, alaba a Dios porque Dios rompió con eso. Y alguien puede decir, pastor, pero usted le llama maldición a eso. Pues ¿cómo le llamaría a usted? ¿Le llamaría bendición? Son maldiciones hereditarias. Entonces, hermanos, existen diabetes, hermanos, existen problemas cardíacos. Me tocó tratar con una mujer hace como unos 2 o 3 meses atrás. Le comencé a hablar del Señor. Hermanos, y ella se puso contra mí a contestarme públicamente. Yo estaba predicándole a un grupo de gente y yo le dije, ¿tú cómo sabes si mañana te mueres? Oiga bien lo que uno declara. ¿Cómo sabes si mañana te mueres y te vas al infierno? Y le hablé, le prediqué la palabra delante de la gente. Ándale, al siguiente día le pegó un infarto al corazón. Al siguiente día. Gracias a Dios no se murió. Pero cuando hablé con ella después, le di una Biblia y ahora estaba muy calmadita, me escuchó y todas las cosas. Bueno, hay gente que necesita que Dios le ponga allí un stop, un alto. Y llegando a la raíz me dijo, es que mi abuela murió de un paro al corazón. Mi madre murió de un paro al corazón. Entonces yo creo que también yo voy a morir de un paro al corazón. Son maldiciones que vienen ahí. Le dije, tú no vas a morir si tú no quieres. Pero tienes que hacer un pacto con Cristo y tienes que quebrantar esa maldición en el nombre del Señor Jesucristo.
Tienes que romper con esa ligadura, con esa maldición satánica. Tienes que destruir esa maldición. Hermanos, ¿por qué? ¿Cómo se puede? Usted puede decir, pastor, ¿y cómo le hago para romper con eso? Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. El problema que tenemos es que muchas de las veces no queremos reconocer que tenemos un problema. No, yo ya soy cristiano, ¿cómo crees? Pero batalla con la perversidad, batalla con la lujuria. Hay hermanas que también batallan con todo eso, con el sensualismo. No salen de la casa si no sienten que van a atraer a alguien en su forma de vestir, consciente o inconscientemente. ¿Por qué, hermanos, tenemos que tener tanto cuidado con eso? Hay mujeres que conscientemente se quieren ver de tal manera, lo hago para el Señor. Seguramente el Señor te quiere ver bien entalladita. Lo hago para mi esposo. Pero muchas veces no queremos reconocer que inconscientemente estamos haciendo que otros hombres las vean. Que las vean sensuales. Porque es un espíritu de sensualismo. Y hay mujeres que traen espíritu de sensualismo que son como un imán. Y pueden estar feitas, pero atraen a los hombres. Pueden ser un palito caminando, pero atraen a los hombres. Porque no es el cuerpo, no es la cara, es el demonio que está dentro de esa mujer. Se tiene que romper con ese demonio de sensualismo. Porque ese espíritu de sensualismo te va a llevar a tumbar un hijo de Dios o cometer un adulterio. Entonces, hermanos, son cosas que se tienen que romper. Aleluya. También existen maldiciones a nivel espiritual que se transmiten de generaciones en generaciones, como lo hemos estado diciendo. Algunos síntomas, y voy a terminar porque no quiero darle tiempo también a la administración que va a traer nuestro hermano Modesto García, porque quiero hacer un llamamiento. Queremos romper en esta tarde con maldiciones hereditarias. Síntomas de personas maldecidas. Según Deuteronomio 28, una persona maldecida puede presentar toda clase de síntomas. Una cosa que me impactó tanto a mí en una ocasión, escuché al profeta T.B. Joshua. Llegó un pastor que había caído en adulterio. Y ¿sabe qué? El pastor, el profeta le dijo: tú viniste buscando restauración porque caíste en adulterio por una maldición. Y la que te maldijo está aquí entre nosotros. ¡Ja! Y él se queda así, ¿cómo? ¿Alguna bruja vino hasta acá para seguirme? Le dijo: no, es tu esposa. Porque muchas veces no nos damos cuenta el poder que hay en la palabra. La maldición es la palabra mal usada o usada incorrectamente. Y lo voy a decir porque es algo muy importante. ¿Qué matrimonio no tiene contiendas? ¿Qué matrimonio no tiene problemas? Bueno, la maldición consistió en esto. El profeta se lo reveló y le dijo: mira, tu esposa declaró muchas veces: ¿cómo me gustaría que caigas en adulterio? Ojalá que caigas en adulterio. Esas son las palabras que salían de la boca de la mujer. Ojalá que caigas en adulterio. En ese momento está tomando el lugar de una bruja. Está tomando el lugar de un brujo cuando comienza a maldecir, a decir cosas que no debemos de decir. ¿Sabe qué? De por sí ya viene arrastrando con maldiciones de su niñez.
y está ahí empujando la puerta al demonio. No te vas a meter, y no te vas a meter, y no te vas a meter. Pero llega la mujer y le abre la puerta. Métete, llévatelo. Imagínense, nosotros luchamos, peleamos con esas cosas. Estamos queriendo cerrar puertas. Pero ¿qué fue lo que hizo la mujer? La mujer le facilitó el trabajo a Satanás. Es lo que hacemos nosotros con nuestros hijos. En ocasiones le facilitamos el trabajo a Satanás. Cuando le decimos inútil, bueno para nada, lo único que estamos haciendo es dándole material a Satanás para que nuestros hijos sean maldecidos. Y entonces, hermano, se quedó tan sorprendido el esposo. Me quedé tan sorprendido yo también, que dije, ¿cómo que este hombre cayó en adulterio porque la esposa tenía un mal deseo? Porque hay gente que dice, es que si tú caes en adulterio, entonces yo me puedo volver a casar. Santo, hay mucho silencio. Pero muchas veces no lo decimos, pero lo pensamos. Hermanos, cuando mi esposa y yo estábamos en la situación, mi esposa lo llegó a decir. Y yo le decía, Señor, ¿no habrá una música así de fondo? Señor, si yo soy tu siervo y he hecho algo bueno delante de ti, llévatela. Que te alabe arriba, Señor. Y si no te la llevas, Señor, pues yo te la mando. Llegamos a experimentar el odio. Hermanos, no hay peor sentimiento que el odio. Es como un cáncer dentro de uno. Es, hermanos, es como algo que te está consumiendo por dentro. Algo que te destruye. El odio, hermanos. Yo cuando he experimentado muchos sentimientos y cosas, pero cuando experimenté el odio, hermanos, es algo horrible. En ese tiempo yo le decía, Señor, llévatela. Tal vez tengas alguien por ahí que sea tu sierva, que esté ungida, que me ayude en el ministerio. Y hay que tener cuidado porque va a llegar una Dalila. Ay, pastor, pues usted siendo tan bueno, mire su esposa cómo lo maltrata. Yo que hubiera querido dar por tener un siervo como usted. Ese es, hermanos, esa es la trampa que ha hecho caer a muchos hombres de Dios. Por eso usted, hermano y hermana, no permita que nadie venga a depositar nada en su corazón. Porque al momento que usted llega a su trabajo y usted tuvo un pleito con su esposo, su esposa, oiga, ¿qué le pasa? Si usted viene alegre, no, pues cuando menos piensas, abres tu corazón. Y le estás hablando a un sexo opuesto. Es que mi esposo me maltrata, me dice que estoy gorda, que estoy fea. Oiga, pero si usted es tan atractiva, usted, mire, yo quisiera por haber tenido una mujer así como usted. La tendría en pétalos de rosas, le tendría esto. Y hermanos, la mujer comienza, hermanos, aleluya, a abrir su corazón. Oye, ¿y si me quedara con este? Y luego se acuerda el otro. Hermanos, cuando permites que Satanás deposite en tu corazón, o una mujer, dijo mi suegra una vez, mi hijo, Satanás se viste con faldas. Satanás se pone faldas. Hermanos, y muchas de las veces nos damos cuenta que lo único que Satanás está queriendo hacer es ejecutar una maldición que tal vez ya vienes arrastrando, le está facilitando el trabajo. Por eso, hermanos, en ocasiones nosotros le facilitamos el trabajo a Satanás, y en veces, hermanas, ustedes le facilitan el trabajo a Satanás para tener el matrimonio que en ocasiones tenemos. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, hermanos, no permita que nadie deposite en su corazón. Dígale
apártate de mí, Satanás. Porque, hermanos, usted mira a la persona. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Cuando Pedro le dijo: Señor, ¿cómo vas a ir a morir? Que tú, mira que eres. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque no miró el Señor a Pedro, miró el demonio que estaba hablando. Hermanos, miró que el demonio estaba inspirando a Pedro. Así es que, hermanos, no habrá ninguna mínima oportunidad, porque le facilitamos para que se manifiesten las maldiciones que tenemos que cerrar. Vamos a terminar. Pasen, hermanos. Problemas económicos. Hermanos, esa es una maldición. Y ahorita que mi esposa pasó, el Señor me estaba confirmando esta palabra. Hermanos, yo dije: Señor, ¿por qué mi esposa tuvo que decir esto hoy? Pero ¿sabe qué? Después entendí que cuando nosotros queremos ver a alguien maldecido, nos estamos maldiciendo a nosotros mismos. Con la vara que mides, y aún se le añadirá. Imagínese, si yo le dijera a usted: hermano, lo que usted desea para mí, lo doble sea para usted. Ahí no nos gustó, ¿verdad? Lo que usted desee para mí, que lo doble sea para usted. ¿Podemos ver a un narcotraficante en una camioneta del año? No hay problema. ¿Podemos ver al vecino en una troca del año? No hay problema. ¿Podemos ver al presidente en un carro blindado con guardaespaldas, en helicóptero? No hay problema. Pero miran a un hombre de Dios que Dios lo empieza a levantar. Mira, ya no voy a diezmar, ya no voy a ofrendar. Esa es una maldición. Malditos sois con, ¿qué? No los escucho. Bien que lo sabemos, ¿verdad? Esa no es una palabra del pastor Víctor Muñoz, es una palabra de Dios. Malditos sois con maldición, todos vosotros, porque me habéis robado. Y vosotros diréis: pues ¿en qué te hemos robado, Señor? En vuestros diezmos y ofrendas. Por eso, hermanos, cuando usted desea ver a su pastor, y hablo para todos los miembros que vienen de diferentes iglesias, cuando usted quiera ver a su pastor maldecido, lo que ese pastor va a tener es una iglesia maldecida. Así que les pregunto: lo que deseen para mí, que lo doble sea para ustedes. ¿En qué vehículo les gustaría verme? Ay, ay, ay. Como que eso ya no está muy bueno. ¿En qué vehículo les gustaría verme? Úsalos, Padre, úsalos. ¿En qué casa les gustaría verme? Es que el pastor debe ser humilde y pobre. Si el pastor va a ser pobre, entonces la congregación va a ser miserable. Oiga bien, hermanos, estoy hablando cosas legales. Como decía el hermano Vaca, hay cosas legales que se ejecutan. Si yo voy a ser pobre, usted va a ser miserable. ¿Por qué? Porque si usted no bendice a los que le sirven a Dios, entonces, ¿cómo quieres que Dios te bendiga? Señor, bendíceme con un buen trabajo, que tenga seguranza, que tenga beneficios, que tenga vacaciones, que tenga esto y que tenga el otro. Y luego le dicen: el pastor se va a ir de vacaciones, se va a ir a gastar los diezmos. Y usted sí quiere que Dios lo bendiga, ¿verdad? Yo le decía a la congregación, mire, hermano, yo le decía a la congregación esto: cuando yo no era pastor, salía un mes de vacaciones, y ahora que soy pastor salgo una semana. Gracias a Dios, bueno, somos felices en Cristo. Pero lo que le quiero decir es, como decía el Señor, la palabra que dijo mi esposa, tenemos que cambiar la mentalidad.
Para poder adquirir las bendiciones tenemos que romper con esos patrones que traemos arrastrados. Traemos arrastrando, hermanos. Y cuando vemos a un hijo de Dios, hermano, sea laico, sea ministro, o hermano, que Dios lo está levantando, va a decir, pues algo malo ha de andar haciendo. Hermanos, ¿por qué? Si somos hijos de un rey, aleluya. Somos hijos de rey, de reyes y señores, señores. Dios puede bendecir a sus hijos, pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Maldiciones económicas. ¿No se dan cuenta que muchas veces viene Satanás y se lleva la semilla, se lleva tu bendición? Y aunque trabajas overtime y aunque tienes doble trabajo, pero no te alcanza el cheque. Y la maldición es que dejas de ir a la iglesia porque tienes que trabajar lo doble. No puedes concentrarte en Dios porque Satanás viene. ¿Qué hacían, hermanos, los amalecitas? ¿Qué es lo que hacían? Venían y se llevaban el trigo, se llevaban la bendición. Pero cuando el Señor llega y les dice, ya es tiempo de que se vayan con las manos vacías. Hay que romper con esa maldición. Es que mi abuelo fue pobre, mi padre fue pobre, yo debo de ser pobre. Esa es la mentira más grande de Satanás. Mi padre, mis abuelos fueron pobres, pero yo me rehúso a ser pobre. Yo soy hijo de Dios y yo reclamo las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Aleluya. Va a llegar el tiempo donde Dios le va a quitar los bienes a los impíos y se las va a dar a la iglesia. Gloria al Señor. Va a haber momentos donde Dios va a usar impíos y van a construir templos para el Señor. Aleluya. Pero ¿cómo? Hermanos, el hermano Aarón nos decía, ¿cómo es que Dios iba a realizar los sueños de José? José tuvo que irse a vestir como un impío, pero no era impío. Tenía que vivir entre los impíos, pero él no era impío. Se rapaba la cabeza como los paganos, pero él no era pagano. Pero Dios permitió ese proceso para llevarlo a que se realizara el sueño que Dios le había dado cuando era niño. Gloria al Señor. Y hay procesos que Dios va a permitir en nuestra vida para que se realicen las bendiciones que Dios ha dado.